Odiaba preguntar, pero ¿podría quedarme en tu casa por unos días? Mis hermanas y mamá habían echado a papá de la casa familiar y ahora estaba en mi puerta viendo a papá, que siempre había sido tan fuerte, hablando de alcanzar su límite. Me culpé a mí mismo, lo siento papá, dije tratando de disculparme por mi incapacidad. Ayudarlo a aliviar su sufrimiento en ese momento mientras luchaba con mi culpa, mi esposo Ethan habló, vivamos con tu suegro, ¿estás seguro de que recurría Ethan? Sorpresa evidente en mi voz. Papá también apenas pudo ocultar su sorpresa, tiene los ojos bien abiertos. Mi nombre es Emily y tengo 26 años. Ethan y yo empezamos en la universidad y nos casamos hace 2 años. Nuestros días están llenos de una vida laboral plena. Balance. Ethan es mi mejor apoyo, siempre está a mi lado. Nunca pensé que encontraría a alguien que me diera tanta confianza y mucho menos casarme con ella siendo la menor de 3 hermanas. Crecí en un ambiente donde nunca ir en contra de mi mamá y mis hermanas. Siempre era la última en la fila para recibir atención de mamá y también la de menor rango entre mis hermanas. Cada vez que expresaba una opinión, con el tiempo las palabras duras volvían a mí. Dejé de expresarme y comencé a reprimir mis sentimientos. El trato de ser como un sirviente por mi mamá y mis hermanas sin quejarme. Quería un niño cuando descubrí que eras otra niña. Me disgustó mucho. Grace y Ashley son suficientes para las niñas. Eres un niño no deseado, sin embargo, aquí estás. Su casa. Si quieres quedarte aquí tienes que trabajar. Mamá muchas veces me menospreciaba así incluso si dices que cuántas veces me he tragado mis palabras las que quería decirle cuando entré a la escuela primaria. A cargo de la mayoría de las tareas del hogar, desde preparar la comida y lavar la ropa hasta preparar el baño, la gente a mi alrededor me elogiaba diciendo que es impresionante o que eres muy responsable, pero encontré alegría en que al principio es un hecho que tú haces todo. Estas cosas mamá decía sin palabras de agradecimiento o elogio, en lugar de eso, constantemente me reprendían por mi forma de cocinar o por la forma en que doblaba la ropa. Quien me ayudó a superar todo esto fue papá, a diferencia de mamá y hermanas, papá me amaba y me respetaba. Como era el único hombre de la familia, papá no era muy querido por mamá y mis hermanas y su poder dentro de la familia era tan bajo como el mío, pero siempre me defendió. Lo siento, Emily, siempre tienes que aguantar tantas cosas. Si tan solo pudiéramos vivir en... Papá a menudo me abrazaría fuerte y diría estas cosas a pesar de sus madrugadas y sus noches de trabajo. Papá siempre pasaría sus días libres conmigo cumpliendo las demandas de mamá y mi hermana juntas y siempre escucharía mis sentimientos. Y aceptó mis palabras, pero a mi mamá y sus compañeros no pareció gustarles que no haya que te proteja hoy. Me dicen que me imponen más tareas y que también le lanzarían palabras duras a papá, como para un hombre. Ingresos y mis hermanas seguían su ejemplo riéndose y diciendo asqueroso y no abras la boca, así que no importa cuánto papá intentara ser un pilar de apoyo, yo me estaba volviendo cada vez más. Al notar mi angustia, papá me dijo algo cuando entré a la escuela secundaria. Emily, estudia todo lo que puedas y luego ve a la universidad, deja esta casa y vive sola. Emily, tienes tantas posibilidades que no hay necesidad de aguantar y quedarte en esta casa para siempre. Quiero que vivas tu vida. Mi padre me instó. Sus palabras. Me sentí eufórico y ansioso en el momento en que mi hermana mayor, Grace, 6 años mayor que yo, asistía a una universidad privada y Ashley, 4 años mayor, estaba en una escuela vocacional. Mamá a menudo ridiculizaba a papá por sus ingresos como olví y me decía que éramos pobres porque él no gana. Así que deberías empezar a trabajar una vez que te gradúes de la escuela secundaria. Debido a esto, creía que nuestra familia estaba pasando apuros económicos. A pesar de eso, me preocupaba si papá se estaba esforzando demasiado al decirme que fuera a la universidad y viviera con mi dinero propio, pero papá insistió en que no hay de preocuparse por el dinero. Me siento responsable de hacerte sufrir tanto, por eso no quiero que aguantes más. Papá, dije que esta es una petición de tu padre por la que no tienes que preocuparte. Cualquier cosa, solo ve a la universidad que quieras, estudia lo que quieras, encuentra lo que amas hacer, quiero que lleves una vida
Para compensar las dificultades por las que has pasado, podía sentir su fuerte resolución mientras agarraba mi hombro, sus ojos húmedos de lágrimas. Desde entonces me dediqué a los estudios que había descuidado, haciendo malabarismos con las instrucciones dominantes para mi mamá y mis hermanas. Pasé todo el tiempo restante estudiando en mi escritorio. Mi arduo trabajo dio frutos y fui aceptado en una universidad. Papá y yo se abrazaron compartiendo la alegría de mi aceptación. Lo mantuve en secreto para mamá y mis hermanas hasta el último minuto. Solo anuncié mis planes de ir a la universidad y vivir sola el día en que me mudaría. En ese momento, Grace ya se había mudado y estaba viviendo sola, dejando solo a mamá y a Ashley en casa, quienes me colmaron de gritos de ira. Soporté sus duras palabras hasta el final, finalmente liberándome de ellos. Guardé mi nuevo teléfono móvil, un regalo de papá, un secreto, sin decirles en qué universidad estaba, a dónde iba o dónde iba a vivir, aunque me mantuve con papá. Comencé una vida sin ninguna relación con mi mamá o mis hermanas, pero solo porque escapé de ellas no significaba que mi vida universitaria fuera fácil. Solía decir lo que pensaba y como persona tímida era algo invisible en mi departamento, incapaz de hacer amigos. Entonces Ethan se acercó a mí. ¿Qué crees, Emily? Me sorprendió cuando la figura brillante y central del grupo me habló. Ya me sentía incómodo al hablar frente a la gente y estar en aprietos me dejó sin palabras, pero Ethan me presionó. ¿Tienes pensamientos? Compártelos, no lo sabremos a menos que digas algo. Él dijo inicialmente. Pensé en Ethan como un insistente y desconsiderado. Pero a medida que pasó tiempo, llegué a ver la amabilidad de Ethan y cómo respetaba las opiniones de las personas. Gracias a Ethan, empecé a hacer amigos en poco tiempo. Me sentí atraído por él y para nuestro tercer año nuestra relación había progresado hasta convertirse en una relación. Cuando comencé a salir y un padre nos felicitó con entusiasmo. Y cuando un trabajo, cuando Ethan y yo decidimos mudarnos a vivir juntos y cuando decidimos casarnos, papá celebró mi felicidad como si fuera suya, pero siempre había estado preocupada por papá desde que comencé, y no había estado en casa y no había visto a papá ni siquiera una vez que nos mantuvimos en contacto, pero todavía estaba preocupada. Que papá viviera en ese lugar con mamá y los demás. No tenía ninguna duda de que todavía estaba soportando los comentarios de mamá y Ashley todavía pasaba sus días bajo sus instrucciones dominantes. Papá. Estoy feliz hoy gracias a ti. En ese entonces era impotente y siempre necesitaba tu ayuda, pero las cosas han cambiado. Ahora estoy casado, tengo alguien que me apoya, así que ahora es mi turno de ayudarte. Por favor, házmelo saber si tienes algún problema, le dije. Anuncio mi matrimonio. Habiendo aprendido la importancia de expresar mis sentimientos a los demás desde que estaba con Ethan, finalmente pude expresar con palabras porque nunca había podido decírselo a papá. Gracias. Papá respondió. Pero hasta ahora, 2 años después, papá nunca me pidió ayuda. Además, recientemente escuché que Grace, que se suponía vivía sola, dejó su trabajo y regresó a la casa de sus padres. Mi preocupación por papá solo había aumentado. Entonces un día sonó el timbre justo cuando le estaba confiando a Ethan lo preocupada estaba por papá. Diciembre casi había terminado y aunque ni siquiera eran las 400 p.m. afuera ya estaba oscureciendo, no teníamos entregas programadas, así que nos sorprendimos cuando miramos la pantalla del intercomunicador. La persona que mostraba la cámara no era otra que papá. Corrí hacia la puerta principal y la abrí viendo a papá por primera vez. En 8 años sus mejillas estaban hundidas y había más blanco que negro en su cabello, se veía visiblemente enfermo. Instintivamente supe que su visita repentina sin previo aviso no fue por una razón casual. Papá, ¿qué pasó? Por favor entra. Debe hacer frío afuera, dije. Que papá preocupado llevaba pantalones y una camisa de manga larga, incluso. Diciembre parecía demasiado delgado y me preguntaba por qué estaría afuera vestido así, pero la razón fue revelada por la boca de papá. Mamá y los demás echaron a papá de la casa. Dijo con voz cargada de tristeza. Me dijo que fuera a comprar postre, así que fui a la tienda cercana, pero cuando regresé la casa cerrada les pedí que abrieran, pero me dijeron que no volviera y no me dejaron. Yo en lo que exclamé impactado por lo que estaba escuchando. Salí de la casa sin mi teléfono ni chaqueta, pero esperé varias horas y no parecían dejarme entrar, agregó papá frotando su cuerpo frío mientras nos contaba lo que pasó. Eso
Di rápidamente, preparé un poco de té caliente y se lo di a papá. Él sostuvo la taza de té con ambas manos para calentarlo y murmuró en voz baja, tal vez no pueda volver a esa casa otra vez. ¿Por qué? Pregunté preocupado desde que Grace regresó. Mamá. Y la actitud de los demás empeoró aún. Yo también me sentía en mis límites y luego me hicieron esto. Ni siquiera tengo energía para regresar. Creo que debería buscar un apartamento mensual y pensar qué hacer en el futuro. Papá explicó: lo siento, pero ¿podría quedarme aquí por unos días? Me iré tan pronto como encuentre un departamento, agregó su voz llena de nosotros. Preocupado, pero no me había imaginado que era este mal papá que nunca se quejó. Antes estaba hablando de sus límites. Lo siento, papá, comencé listo a disculparme por saber de sus problemas y no poder hacer nada cuando Ethan habló. ¿Vivamos con tu padre? Ean levantó la voz. ¿Estás seguro de que recurrí a mi esposo? Sorpresa. Tampoco pudo ocultar su sorpresa y abrió mucho los ojos. Perdón por ser directo, especialmente porque nos acabamos de conocer, pero tu suegro no parece muy saludable. Creo que sería mejor si viviéramos juntos para ayudarlo a recuperar todo lo demás. Se puede resolver más tarde, por supuesto, solo si está de acuerdo con esto. Ethan explicó que sugerencia de Ethan nos dejó a papá y a mí sin nada más que gratitud, por lo que nuestra nueva vida como trío comenzó solo unos días después de que papá se mudó. El timbre de nuestra puerta volvió a sonar a los tres. Estaban atónitos por las figuras que se mostraban en la pantalla del intercomunicador. Mamá. Mis hermanas estaban paradas allí. ¿Por qué aquí? Susurré recuerdos pasados conmocionados y amargos haciendo que mi respiración se entrecortara, pero tuve que enfrentarlos. No sabía qué harían a continuación y el pánico se apoderó de mí. Abrí la puerta y frente a mí estaba mi madre flanqueada por Grace y Ashley. Vaya, no esperaba que vivieras en lugar tan elegante. Pensé que te las arreglabas en algún apartamento en ruinas. Mamá comentó, su tono goteando con condescendencia al escuchar su voz. Después de tanto tiempo, todo lo que podía sentir era resentimiento. ¿Por qué estás aquí? Pregunté tratando de mantener estable mi ciudad a pesar de la agitación que se gestaba dentro de mí. Él. De tu padre tenía tu dirección. No tenía idea de que Emily ni siquiera tenía un teléfono móvil. ¿Por qué lo harías? Dale tu información de contacto, pero no a nosotros. Estás honrando a la persona equivocada. Grace intervino con arrogancia mirándome como siempre lo hacía después de las palabras de mamá cantando gracias y mamá sonrió satisfecha. Habló de nuevo. Bueno, no importa, está tu padre aquí, vamos a tener algunos problemas sin él. Ella dijo que no había signos de angustia real en sus rostros, los tres estaban sonriendo en problemas, pero ustedes fueron los que lo echaron, repliqué. Mi irritación aumentaba con cada palabra. Se han convertido en un paraíso bastante atrevido. No. ¿Así? ¿Está él aquí? Hazte a un lado, mamá exigió, su típico tono autoritario evidente en sus comentarios condescendientes sobre mí. No, respondí con firmeza impulsada por el apoyo de Ethan y mi nueva fuerza. Habría sido imposible en el pasado, pero lo había cambiado todo, gracias. Para Ethan, la irritación de mamá se hizo evidente cuando levantó voz. ¿Cuándo te di permiso para responder? Solo muévete, ni siquiera puedes escuchar lo que digo. Ya no soy la misma persona que solía ser. No me presionarán. Cerca de ti, mamá, me negué firmemente. Ethan vino a mi lado tratando de alejar a mamá y a los demás a pesar de nuestros esfuerzos. Mamá y su grupo se fueron. Repetimos el movimiento y no hasta que nos cansamos de la terrible experiencia o tal vez nos habíamos rendido. Mamá fue la indicada. Para romper primero, ya es suficiente. No quiero saber más de ti si no te mudas. ¿Puedes al menos informarnos cuándo se depositará el dinero en nuestra cuenta? Es realmente molesto que lo que puedas hacer sea poner dinero y ni siquiera puedes hacer eso, mamá dijo sus palabras dejándome sin palabras. ¿Cómo pensó que había podido vivir sin trabajar? Mi enojo alcanzó su punto máximo. De ahora en adelante papá vivirá con nosotros, papá, y ya no seré empujado por ti. Chicos, por favor divorcien a papá. Dejen de causarle dolor.
Declaro que no puedo contener más mis palabras, pero la respuesta de mi mamá fue algo que no había anticipado. No había anticipado la reacción de mamá. No lo hagas sonar como si yo fuera el chico malo, he tenido la amabilidad de quedarme como familia con un hombre como el que tiene bajos. Y no puede hacer nada, deberías agradecerme, mamá dijo, sus palabras cortando profundamente lo que jadeé atónito por su audacia. Simplemente eres como tu padre, un perdedor de bajos ingresos que actúa altivo y poderoso, pero al final todo lo que estás haciendo es lamer las heridas del otro. Mamá continuó con su tono lleno de desdén. Sentí. Estaba a punto de perder el control ante las palabras de mamá. Estaba al borde de levantar la voz para arremeter, pero luego mi esposo habló. Emily trabaja duro, es supervisora y gana un salario decente. Te agradecería que no nos menospreciaras con comentarios sobre la Mer WS. Ethan intervino con voz firme. Mamá respondió, no. Atrévete a. Eres un extraño, así que quédate tranquilo. Fue entonces cuando papá, que debería haber estado en la sala de estar, estaba de repente a mi lado dirigiéndose a mamá. Ya escuché suficiente, no podemos imponernos más a Emily y Ethan. Vamos a tener una. El padre del divorcio declaró sorprendiendo a todos. Papá, exclamé sorprendido por su repentina proclamación. Mi hermana intervino con aprobación. Está bien, no necesitamos un tipo espeluznante como tú. Uno de ellos gritó animado por mis hermanas. Mamá estuvo de acuerdo, está bien para mí. Me quedé estupefacto por lo rápido que se resolvieron las cosas, pero la pieza no duró mucho. Pero hay una condición, entrégame esa casa y luego daré tu divorcio. Mamá expuso su demanda revelando su codicia. No podía creerlo. Podría ser codiciosa esta mujer, pero papá rápidamente aceptó la demanda de mamá. Papá, ¿estás seguro? Le pregunté sorprendido por su cumplimiento. Si eso es todo lo que se necesita para divorciarse, es un pequeño precio a pagar. Papá respondió sonriéndome tranquilizadoramente antes de. Hacia mamá con una expresión seria, haré lo que me pidas, permiso por hoy, vendré mañana con ese. Papá envió a mamá y a mi hermana a casa. Continuaron menospreciándome hasta el final, pero no me importó. Me sentí culpable por presionar para el divorcio y causar papá perdiera su casa, pero papá me dio unas palmaditas en hombro para tranquilizarme. No es tu culpa, Emily, de hecho, me alegro de que hayas hablado, dijo al día siguiente. Papá regresó a casa por última vez con los papeles de divorcio que hizo que mamá llenara la solicitud de divorcio manejada. Algunos trámites y empacó sus pertenencias. Cuando papá regresó de nuestra casa familiar, se veía de manera más ligero. Fue triste ver que la casa fuera para mamá y mis hermanas, pero si papá se sintió aliviado, yo estaba de acuerdo. Unos meses después, papá me contó lo que había sucedido. Para mamá y mis hermanas, se habían llevado la casa familiar como parte del acuerdo de divorcio y planeaban vivir lujosamente vendiéndola. Sin. La casa era vieja y la ubicación no era la mejor. No podían vender la casa ni el terreno por mucho dinero. Los costos de demolición consumieron las ganancias. Al final se quedaron con casi nada. Ahora, sin una casa o ahorros, mamá no trabajaba y Grace o Ashley tampoco tenían trabajos estables, y con papá desaparecido él mismo, al que ridiculizan por su estatus de bajos ingresos, mientras ellos se apoyó en él para cubrir los gastos de manutención. El trío se encontró en Dire Straits, intentaron buscar ayuda y se presentaron en nuestra casa varias veces, pero nunca les abrimos la puerta y aún así se negaron a darse por vencidos, causando conmoción en el porche. Finalmente tuve que decírselo. Ellos a través del intercomunicador: si haces más ruido llamaré a la policía. Ahora parece que apenas se las arreglan para alquilar un departamento que es 2 calambres para 3. Incluso mamá, que nunca antes había trabajado, aparentemente se vio obligada a conseguir un trabajo. Así de desesperados estaban, a pesar de todas las que se burlaron de Dak y de mí como trío. Ahora parecen estar constantemente discutiendo entre ellos, culpándose unos a otros por sus circunstancias actuales. La gente rara vez cambia. Sin papá ni yo cerca, ya no pueden ayudar a aquellos a quienes solía ridiculizar. Pero encuentre a alguien más a quien apuntar, parece que están destinados a vidas llenas de pobreza física y emocional, mientras que nuestras vidas han tomado la trayectoria opuesta. A pesar de todas sus burlas acerca de que papá tiene bajos ingresos, en realidad, había estado negociando acciones durante años, amasando una fortuna.
Solo nos enteramos de esto después de que finalizó el divorcio. Papá temía que si se filtraba alguna la Trao intentaría apoderarse de sus bienes, por lo que decidió no mencionarlo hasta que terminara el divorcio, por eso probablemente no le importó darse por vencido. La casa familiar ahora vivimos cómodamente en una casa nueva que papá construyó con su riqueza, dejó su trabajo para concentrarse en sus acciones. Mi esposo y yo también tenemos trabajo. Adelante.